mujeres que aman la escritura, hombres de oración, hombres que adoran al Señor. ¿Sí? Que adoran al Señor. Entonces, digamos, el falso profeta ya está en acción también. Y la evidencia de eso es que la apostasía está que crece a niveles increíbles. Iglesias enteras que están siendo engañadas. Por ejemplo, yo les hablé de un personaje que dice que el infierno no existe. Este personaje también dice, no importa si es hombre con hombre, mujer con mujer, si es amor, a Dios le agrada. La iglesia de este hombre se cuenta por miles, por miles. Alguna vez yo decía, Señor, ¿por qué no me das miles? Y después el Señor me dice, mira, los miles no necesariamente es señal de aprobación divina. Peligroso. Ok, pasamos a la siguiente diapositiva. Y ahora sí, vamos a ver específicamente sobre el falso profeta. Características del falso profeta. ¿Sí? Miren, el falso profeta, vamos a leer el verso 11 y el verso 12. ¿Sí? El verso 12. Apocalipsis 13. Ok, ahora todos vamos por favor a Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, verso 11 y 12. Vamos a leer allí. Yo se los leo aquí. Después vi que de la tierra subía otra bestia. Tenía 2 cuernos, miren, como de cordero, lo que les decía. Tienen apariencia de piedad. O sea, son lobos vestidos de cordero. Este falso profeta, que será la máxima expresión de ese espíritu religioso en el Apocalipsis, en el tiempo de la gran tribulación, pero que hoy está en acción. Hoy está destruyendo iglesias, dañando ministerios. Hoy está atacando muchísimo siervos de Dios. Está atacando a familias, a iglesias, a comunidades. Por eso, denle gracias a Dios, porque el Señor, creo que estamos en una iglesia, no es perfecta, definitivamente, pero es una iglesia sana, que anhelamos predicar la sana doctrina. Dice en el verso 11, dice, tiene cuernos como de cordero, o sea, tiene apariencia de cordero, pero habla como dragón. Su esencia es satánica, su esencia es la bestia. Y allí está, la segunda bestia. Tiene apariencia, es un líder religioso. Dice guiar a la gente a Dios, dice llevar a la gente a Dios, pero tiene un origen satánico, es una bestia, es un ser del infierno. ¿Y cuáles son las 2 características de ese falso profeta que se va a manifestar a plenitud en el tiempo de la gran tribulación? Número 1, ejerce autoridad, se le da autoridad. Se le da autoridad. Y tiene autoridad para reunirse con cualquier grupo de religioso. Y hoy estamos viendo, yo no estoy diciendo que sea el falso profeta, pero creo que es como tiene ese espíritu. Este personaje famoso que como tiene autoridad y aceptan su autoridad, la gente lo acepta. Pero miren lo que dice, hace que toda la tierra adore a la primera bestia. El verso 12, para que vean que esto no me estoy inventando, eso está en la escritura. Verso 12, por favor. Dice, ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal habría de ser sanada. Fíjense, el objetivo, la labor del falso profeta es hacer que todas las religiones, y ahí van a estar muchos que se dicen ser cristianos y que se quedarán en el rapto, en el día del Señor, cuando en el día del Señor venga por su iglesia a llevársela en el rapto. Muchos de ellos se quedarán allí. Se quedarán allí. Y fíjense, ¿cuál es la labor de este falso profeta? Llevar a toda la humanidad a adorar a Satanás. Ese es el objetivo. Por eso, lo que les decía, lo que hoy se mueve dentro de esa iglesia cristiana, entre comillas, apóstata,
es de gente, líderes famosos, internacionales, aplaudidos por las multitudes, llevar a la gente finalmente a adorar ¿a quién? Al Dios Mamón. ¿Y quién es el Dios Mamón? El Dios Mamón es el Dios del dinero, de las riquezas. Gente que corre, miren, les dice, levántense y todos se levanten, todos se levantan, corran, todos corren. Hay una imagen de alguien que dice, sopla el globo, y todos soplan el globo. Y todos gritan. ¿Y por qué? Porque todos quieren, dicen, si tú soplas el globo, vas a tener la unción. Y si tienes la unción, vas a tener dinero, vas a tener prosperidad. La búsqueda, llevan a la gente a adorar finalmente al Dios Mamón. Gente que le ha entregado su vida a Satanás por tener dinero. Gente que tiene muchísimo dinero. Gente que es capaz de comprar un Lamborghini a su hijo. Pero que todo ese dinero viene, viene ¿de dónde viene? Viene del enemigo. Fíjense, es que esa bestia lo que va a hacer es llevar a la gente a adorar a Satanás. Entonces, el falso profeta que se va a manifestar y que hoy ya lo estamos viendo, se está moviendo hoy. Por eso, iglesia, cuidado, no todo el que habla de Dios es de Dios. Cuidado, si te tienes que mover, ir a algún lugar, tú tienes que, si porque te vas a otro lugar, tienes que congregarte en otro lugar, cuidado donde te congregas. Líderes cristianos, cuidado, ¿qué es lo que estamos enseñando? Porque este espíritu del falso profeta se está metiendo, la apostasía está creciendo, ¿sí? Está creciendo. Tiene apariencia de piedad, parece un cordero. Lobos vestidos de corderos. Lobos vestidos de corderos. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Sí? Miren, el falso profeta, ¿sí? El falso profeta va a mandar a crear una estatua. Y dice que a esa estatua la van a adorar. La van a adorar. Va a ser una estatua parecida, probablemente dicen, a la de Nabucodonosor. Va a ser una estatua que la van a poner allí y allí cuando eso ocurra van a suceder milagros, prodigios, portentos. Va a suceder cosas inesperadas que la gente se va a alocar. La gente va a decir, wow, esto es de Dios. Esto que está sucediendo es de Dios. Por eso, cuidado, no todo el que habla de Dios, no todo el que dice curar, no todo el que dice yo puedo sanar, no todo el que dice yo puedo hacer milagros es de Dios. Puede tener un origen satánico. ¿Saben ustedes que Satanás cura? Satanás puede curar. Conocido gente que ha sido curada por obra de Satanás. Satanás puede curar. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Miren el verso 13 ahora. ¿Sí? Vamos a leer el verso 13. Dice esta diapositiva, el falso profeta, no estamos hablando del anticristo, estamos hablando del falso profeta, el que dice ser cristiano, el que dice amar a Dios, el que dice que va a guiar a la gente a la búsqueda de Dios. La búsqueda de Dios. Y como la gente va a estar desorientada, va a estar en búsqueda de respuestas, porque no va a saber qué ha pasado con la iglesia, con la gente que habrán sido arrebatadas por el Señor. Entonces la gente va a buscar respuestas y va a buscar también respuestas espirituales, respuestas religiosas, y van a haber gente que va a explicar la Biblia supuestamente. Pero, y van a obrar estos milagros. ¿Y por qué? Porque están llevando, este falso profeta está llevando a la gente a Satanás, para que adoren a Satanás. Vamos a leer el verso 13. Sí, el verso 13. Dice, se le permitió, y enfatizo otra vez esta palabra que dice, se le permitió. Recuerden, porque a veces algunos me han dicho, es que cuando hablas del anticristo, del falso profeta, a mí me da miedo,
porque, uy, no, qué poderoso es. Pero ¿saben qué? Todo eso, ¿saben? Dios le permite actuar. Le permite actuar. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es el todopoderoso, es sin igual, no tiene igual. Entonces, si estás bajo el abrigo del Altísimo, si estás bajo la autoridad de Cristo, estás seguro. Yo les he compartido aquí y le doy gracias a Dios. Saben que yo le doy gracias a Dios porque hemos visto la protección de Dios en la iglesia. Hemos visto, o sea, Dios nos ha guardado en este tiempo. Poderosamente hemos visto sanidades, pero ha sido el Señor. ¿Sí? Ha sido el Señor. Ahora fíjense, este falso profeta dice, se le permite hacer milagros. Sí, se le permite hacer milagros. Sí, dice, eh, también hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hiciesen una imagen en honor de la bestia, que después de ser herida a espada revivió. Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara matar a quienes no adoraran a la imagen. Además, el verso 16, logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. De modo que nadie podía comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. Entonces, aquí lo hemos puesto en resumen. ¿Qué hace este falso profeta, este falso hombre cristiano o dice amar a Dios? ¿Qué va a hacer? Va a hacer descender fuego del cielo. Porque la gente recordará probablemente un hombre de Dios. ¿Se acuerdan qué hombre de Dios hizo descender fuego del cielo? ¿Se acuerdan qué hombre de Dios fue? Fue un profeta que luchó contra los profetas de Baal, precisamente. El profeta Elías hizo descender fuego del cielo el profeta Elías. Este mentiroso, pseudo cristiano, pseudo espiritual, va a decir, miren, yo hago descender fuego del cielo y la gente se va a quedar anonadada, hechizada, va a quedar estupefacta, va a quedar como anonadada. ¿Por qué? Desciende fuego. Esto tiene que ser de Dios. Porque Elías, un hombre de Dios, siglos antes hizo lo mismo. Miren, por eso es que uno tiene que leer la palabra, tiene que ser un hombre y que ame y estudie la palabra de Dios. Hace descender fuego del cielo. ¿Qué más? Engaña a los moradores de la tierra. Les dice que les va a llevar a Dios, pero los está llevando a Satanás. Miren este milagro, miren este portento, por favor. Lo hemos leído en la escritura, ¿sí? Lo hemos leído en la escritura. Dice, va a mandar a hacer una estatua, probablemente como la de Daniel, una estatua gigante, ¿sí? Gigante. ¿Y qué va a hacer este falso profeta? Dice, va a soplar vida, va a infundir vida. O sea, Satanás en este falso profeta le va a dar el poder de que esa estatua cobre vida. ¿Se imaginan ustedes el asombro de la gente? Pero esto no es nuevo. Han escuchado, sobre todo en nuestros países, ¿sí? Han escuchado en sus países que por ejemplo, aparece una imagen de un Cristo supuestamente. ¿Han escuchado? Aparece una imagen. ¿Sí? Eso que aparece allí, la imagen de Cristo, la imagen de una virgen. ¿Y saben qué dice? Llora. ¿Han visto esto? Llora. Mueve los ojos. Parece que tuviera vida, parece que me sigue con los ojos.
este milagro satánico va a ser la cumbre de esa manifestación. Lo que estamos hablando en este momento de la manifestación del anticristo y el falso profeta, alguien hace una pregunta así me parece, será cuando el arrebatamiento ya haya sucedido, después del arrebatamiento. Primero viene el Señor, como hemos ido estudiando. Si hay alguna pregunta más, inclusive pueden ir de paso les aviso, a la página de YouTube de la iglesia El Alto Refugio. Allí están todas las enseñanzas de las señales de los últimos tiempos, y no solamente de señales, también está de la vida familiar, etcétera, etcétera. Ahí está grabado y pueden ir a estudiarlo y escucharlo otra vez. Pero todo este evento, esto sucede después de que Cristo haya llevado a su iglesia para las bodas del Cordero. Imagínense, volviendo a este tema, infunde vida sobre la estatua de la bestia. Le van a hacer una estatua a esa bestia, al anticristo. Y el falso profeta va a soplar vida y la gente va a estar asombrada. Miren cómo hizo. Debe ser de Dios. Por eso no todo el que hace milagros, el que sana, es de Dios. Entonces, dice, infunde vida. O sea, yo no sé si ustedes, pero yo lo escucho y me asombro. Pero ¿saben qué? Por eso es que uno tiene que ir a la Biblia. Uno tiene que estar dispuesto a ser enseñable, como alguien lo decía. Pero también Satanás va a hacer eso. ¿Qué más dice? Hace que a todos lo adoren, ya lo mencionaba, pero dice, hace que a todos se les ponga la marca. El famoso, fíjense, no va a ser el anticristo, digamos, específicamente como persona quien haga eso. ¿Quién va a ser? El falso profeta. Y la gente va a decir, bueno, él habla de Dios. Porque estoy seguro que en esos tiempos va a haber cristianos que ya se han convertido, esos cristianos de la tribulación. No estamos hablando de la iglesia va a ser llevada antes, ya lo hemos explicado, ¿sí? Pero estamos hablando de los que se conviertan durante el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Van a ser hombres y mujeres que predican la Biblia y les van a llevar y les van a hacer ver, miren lo que dice la Biblia. Pero la gente va a estar encantada con estos milagros y va a decir, ¿qué estás hablando? Es un hombre de Dios. No sé si han escuchado ustedes, no, ¿cómo puedes hablar de eso, de este hombre de Dios? Pero mira lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque están cegados. Y fíjense, hace que a todos, ricos y pobres, jóvenes y, dice, grandes y pequeños, ricos y pobres, esclavos o libres, allí no va a haber diferencias. Esto está en el verso 16. ¿Sí? En el verso 16. Ricos y pobres, no importa, pobres, libres o esclavos, no importa el dinero, allí no va a importar el dinero. Se le van a poner la marca. Y esa marca es la marca de Satanás. El momento en que se deja poner esa marca, ese momento ya está condenado a una eternidad sin Dios. Está condenada a una eternidad sin Dios. Dice que nadie va a poder comprar ni vender. Y hoy lo vemos. Miren, en esta pandemia hemos visto cómo se puede controlar. Salen tal día, no pueden salir otros días. Probablemente el anticristo la va a tener más difícil en el Perú, porque aquí no hacen caso. Pero bueno, ¿sí? Pero se puede controlar. Por ejemplo, pueden decir, cierren las tiendas, no se acepta ningún tipo de pago. O sea, hay maneras de controlar hoy. Hay maneras de controlar hoy. Y esto es como un resumen de lo que es el anticristo. Ustedes pueden leer del 11 al 18 y van a seguir estudiando y viendo más acerca de el falso profeta. Ahora quiero que vayamos a esta última parte ya del tema. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Sí? Bajamos a la siguiente diapositiva. Miren, esta es la famosa casa de la familia abrahámica. Casa de la familia abrahámica. Esto es un proyecto que ya está en ciernes y está en camino. ¿Cuál es el proyecto? En un lugar de Emiratos Árabes, ¿sí? Me parece que es Emiratos Árabes. Creo que es en
Abu Dhabi. Y fíjense, muy interesante, ¿ah? ¿Quién acaba de firmar la paz con Israel? Emiratos Árabes. Este proyecto se está planeando hacer, o creo que ya está hecho, no recuerdo, ahorita esa información se me ha ido de la cabeza, porque yo sé que el Papa Francisco en mayo pasado iba a viajar para inaugurar, no sé si ya el templo, si alguien tiene digamos, la información concreta, me la puede escribir aquí en el chat, ¿sí? Para inaugurar este proyecto. Pero por causa de la pandemia parece que se ha retrasado. Y está en la noticia, ustedes, yo les acabo de la noticia, eso está ahí en YouTube, lo pueden buscar, ¿sí? ¿En qué consiste esta casa de la familia abrámica? Ustedes ven allí como 3 lugares. Son 3 templos muy grandes, hermosos templos. ¿Para qué? Para unir a las 3 religiones. La religión cristiana, la religión judía y la religión musulmana, los musulmanes. Por eso se dice abrámica, porque los 3 tienen origen en Abraham. O sea, fíjense, esto que el falso profeta, el anticristo, es algo que es evidente que es como la Biblia dice, ¿sí? Está en ciernes, ya está en proceso. ¿Sí? Está en proceso. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a leer algunos datos. El Emirato de Abu Dhabi ha hecho público un nuevo proyecto completamente inédito en los estados que conforman Emiratos Árabes Unidos, por cuanto supone la integración, mire, integración de creencias religiosas diversas en un mismo espacio físico, proyectándose la construcción simultánea de una mezquita, una iglesia y una sinagoga. A ver, díganme ustedes, ¿qué posibilidades que una iglesia genuina, cristiana, cristocéntrica, bíblica, acepte adorar y decir, no, está bien, o sea, Mahoma está bien, Alá está bien? Sí, claro. Adoremos a los santos, sí, claro. Solo una iglesia apóstata, solo una iglesia nominal va a aceptar estar en ese lugar. Segundo párrafo. Esta iniciativa se gestó tras la visita del Papa Francisco en febrero, en la que fue la primera visita de un papa a Emiratos Árabes. Allí se reunió con Ahmed El Tayeb, gran imán de Al-Zahar, para debatir sobre la armonía interreligiosa en el mundo. Esto es aliento satánico, esto es aliento del anticristo, esto es idea del anticristo. Y esto es una noticia, no les estoy leyendo la Biblia, eso es una noticia, ahorita es la Biblia. O sea, perdón, esta es una noticia, pero uno lee la Biblia y parece que cuando uno lee la Biblia muchas veces parece, uy, estoy leyendo las noticias que están saliendo, porque es tal cual. Siguiente párrafo. Ambos dirigentes presentaron un documento sobre la fraternidad humana. Por eso es que hoy la religión es el amor a los animales, al planeta, pero apenas les hablas de Cristo, ¡ja! Olvídate, intolerante te dicen. Dice, documento sobre la fraternidad humana para la ¿qué? Paz mundial y la convivencia, que instaba a los líderes políticos y personas influyentes a trabajar enérgicamente para difundir la cultura de la tolerancia y de vivir juntos en paz. Eso es lenguaje del anticristo. ¿Sí? Entonces, miren, es impresionante, es impresionante. Esto se está trabajando ya, eso es algo que está ahí en ciernes. Y eso va a ser liderado por el falso profeta. Eso va a ser liderado
Por eso, hombre que dice amar a Dios y que quiere llevar a la gente a Dios, pero lo que va a hacer es llevarlos a adorar al anticristo. Y miren, en el primer templo de Éfeso, dedicado a un emperador, fue a Domiciano, con una enorme estatua suya detrás del altar. Les estoy leyendo un poco de historia. El primer templo en Éfeso, dedicado a un emperador, fue a Domiciano, con una enorme estatua suya detrás del altar. Como les hemos venido diciendo también, mira, la profecía es como un velo que va corriéndose. Es como un increchendo. Esto era como ya esas manifestaciones. Y hoy lo estamos viendo, a eso vamos. Hay lugares en Estados Unidos donde se han puesto imágenes de Belcebú, de Baphomet, perdón, que se han puesto en lugares claves. Ustedes pueden buscarlo en internet. Pueden buscarlo en internet. Sí, dice, por ejemplo, miren, en Asia Menor había una larga tradición de culto religioso a los reyes, que eran considerados divinos. Este último rey del Imperio Romano, el anticristo, se le va a considerar divino, por eso lo van a adorar. Y el falso profeta va a dirigir esa adoración al anticristo. La participación en el culto oficial, fíjense, era un deber ciudadano. El no hacerlo era considerado un crimen de lesa majestad, una ofensa, una blasfemia contra el rey divino. Y tenía consecuencias en todas las áreas. Es decir, y aún sobre la vida misma. Cuando dice todas las áreas, implica que, miren, el que no adoraba al emperador, a su estatua, a ese emperador divino, tenía consecuencias, castigo en lo político, en lo económico, en lo social. Tal cual dice la escritura que va a pasar en el tiempo del anticristo. ¿Sí? Y aún les van a quitar la vida. Al que no lo haga, le van a quitar la vida. ¿Sí? Dice, digamos, esta manifestación tiene que ver con este poder religioso e ideológico. El falso profeta va a ejercer un poder religioso, ideológico, pero ese poder religioso y ideológico lo va a llevar a tener poder en todas las áreas. En todas las áreas. Por eso ustedes ven, o sea, ese falso profeta se va a mover entre gobernantes, entre príncipes, y le van a escuchar, le van a seguir, ¿sí? El interés de esta bestia es persuadir al mundo entero y a todos sus habitantes para que vengan y adoren a la primera bestia, al anticristo. ¿Sí? Por eso, la importancia de ser cristianos con una fe genuina. Una fe genuina. Y el apóstol Pablo habla de eso. Y si hay una fe genuina, hay una fe que no es genuina. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora vienen estas diapositivas que son, esta es la conclusión. Aquí concluimos estos tres temas. 2 del anticristo, 1 del falso profeta. Miren ustedes lo que dice. Vamos a leer 2 de Pedro, versículos 2, del 1 al 3. Apunten allí, por favor, porque para que luego no se confundan. 2 de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 3. En cada diapositiva he puesto un versículo. En la primera diapositiva está el verso 1, en la segunda estará el verso 2 y en la tercera estará el verso 3. Segunda de Pedro 2, 1, 3. Miren lo que dice, estamos leyendo la escritura, no estamos interpretando, no estamos alegorizando, no estamos inventando, tal cual, sola escritura, solo el texto bíblico. ¿Sí? Miren lo que dice. En Israel, la NTV, en Israel también hubo falsos profetas. En Israel se metieron falsos profetas y dañaron muchísimo. Decían cosas que Dios nunca les había dicho. Le prometían paz a la gente. Es lo que querían escuchar la gente. El Señor había determinado cautiverio para Israel y estos falsos profetas venían y decían, no hagan caso a esos
a esos hombres que solo piensan en cosas negativas. El Señor había determinado cautiverio, pero ellos venían diciendo, no, va a haber paz. Recuerdo otro personaje muy famoso. Yo personalmente creo que es un falso profeta. Él dice, yo no les puedo decir estas cosas a mi iglesia, porque ya han sufrido toda la semana. ¿Cómo yo les voy a venir a llamar la atención o les voy a decir estas cosas como, no, que viene el anticristo, que viene, ¿cómo les voy a hablar de eso? Si ya toda la semana están estresaditos en la iglesia, yo vengo para que se sientan bien. Y este líder tiene una comunidad de miles. Yo creo que sobrepasa los 10,000. ¿Sí? Dice, hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros. Fíjense, por favor, habrá falsos maestros entre ustedes. Cuidado con aquellos que diluyen la palabra. Cuidado con aquellos que endulzan la escritura para que se escuche mejor. No, la escritura tiene que leerse tal cual. Ellos les enseñarán, ojo, van a ser personas que enseñan, dice, con astucia, ¿qué cosa? Herejías destructivas. Y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Entonces, en Israel hubo falsos profetas, en la iglesia también hay falsos profetas, que son como el preludio de lo que será el éxtasis, el clímax de la manifestación satánica del falso profeta. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Dice, habrá muchos, fíjense, y aquí viene lo terrible. Habrá muchos, esto es bíblico, el verso 2. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas. Esos muchos hoy son miles. Templos inmensos. Gente que abarrota, que lucha por entrar a uno de esos porque le prometan prosperidad, paz, seguridad en sí mismos. Y dice, y su vergonzosa inmoralidad, miren cómo le llama el Señor a su prédica. Inmoralidad, wow. Señor es directo. Como dice Jorge, a la yugular. En términos colombianos. Dice, y por culpa de estos maestros, subrayen esto, familia, porque esto duele. Por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Y hoy más que nunca este pasaje cobra vida. Porque hoy la gente habla pestes, cosas terribles de la iglesia, del camino del Señor, de la fe. Pero no es culpa del Señor, no es culpa de la iglesia, es culpa de estos maestros. Pero es culpa también de aquellos cristianos que no van a la escritura y se dejan engañar. Porque dice, buscan maestros, recuerdan que una vez les predicamos, buscan maestros que les hagan cariñito en los oídos. Que les digan cosas dulces, cosas bonitas, que les guste. Está en la escritura. Pasamos al siguiente verso, al verso 3, por favor. Miren, y esto mismo sucede con ustedes. No, faltó el verso 3. Voy a leer el verso 3, yo lo tengo acá. Es segunda de... A ver, un ratito, déjeme buscarlo. Si lo encuentras primero, Paul, me avisa si lo lees. ¿Sí? Segunda de Pedro. Ya, léelo, por favor, Paul. Y por avaricia, sí, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Puedes buscarla, por favor, en la Reina Valera, en la NTV. Dice, yo le voy a leer la NBI, pero búscala en la NTV, por favor.
Dice en la NBI, dice, llevados por la avaricia, estos maestros, estos falsos profetas, los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. ¿Tienes la NTV ahí, Paul? Dale, léelo por favor, el verso 3. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no se tardará en llegar. Wow, por favor, repite la primera parte, Paul, esa parte que dice, por favor, escúchenlo, por favor, escúchenlo. Cuidado con las telemaratónicas, ¿sí? Cuidado con las telemaratónicas. Yo les hablaba de un amigo cristiano que yo conocí de otro país. Estos personajes, ¿saben qué dicen? Dice, deposítenle cuenta $1,000 y vas a recibir el doble. ¿Y saben qué sucede? Él, este hermano me decía, Satanás hace milagros. Al rato de haber hecho su siembra, aparecían el doble en su cuenta. Pero eso es obra satánica. Por favor, repite esa segunda parte, Paul. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Gracias, Paul. Van a inventar mentiras para apoderarse de su dinero. Fíjense ustedes, la escritura es cruda, es real, es directa. Pero lo espectacular para nosotros, pero hay que estar atentos porque causan mucho daño. Dice, su destrucción ya está decretada. Ahora sí, vamos al último verso, por favor. Pasamos a la última diapositiva. ¿Sí? Ahora sí pasamos a la última. Gracias. Miren, en estos capítulos, en estos estudios, hemos visto cómo Satanás tiene sus siervos. Satanás marca para destrucción, marca para muerte, marca para robarte, para dañar, para destruir. Pero miren lo que nuestro Señor hace. Dice, y esto mismo sucede con ustedes. Oyeron el mensaje de la verdad, o sea, las buenas noticias de su salvación, y creyeron en Cristo por medio de él. Dios les puso el sello del Espíritu Santo que había prometido. Qué espectacular que los hijos de Dios también tenemos una marca, el sello del Espíritu Santo. Y si tenemos ese sello, oh, Señor, nada nos va a apartar de él, no nos van a destruir. El enemigo no tiene poder sobre nosotros. Solo si nosotros le damos poder, si nos carnavaleamos, si nos alejamos de él, obviamente el enemigo va a tener autoridad. Pero si permanecemos humillados en su presencia y aún caemos, pecamos, pero nos arrepentimos y venimos delante de él, él ha puesto su sello sobre sus hijos. La pregunta que yo te quiero hacer ahora, Efesios 1:3, ahí está en el texto, ¿sí? La pregunta que yo te quiero hacer hoy, ¿estás marcado por Cristo? ¿Tienes el sello de su marca, su Santo Espíritu? Si no tienes el sello de Cristo, si no tienes la marca de Cristo, ¿de quién podrías tener la marca? Por eso lo importante de estar seguro de que tú le has entregado tu vida a Cristo. No les quiero hacer dudar, no quiero hacer dudar a nadie de su salvación. Lo que quiero es enfatizar la necesidad de decir, Señor, yo quiero estar seguro de que te he entregado mi vida. Si tú no estás seguro hoy, si tú no estás seguro de tener la marca de Dios, que es su Espíritu Santo, su sello, entonces eres un candidato listo para tener la marca de la bestia. Si tú tienes el sello de Cristo,
que su Santo Espíritu, tú eres un candidato firme para llevar la marca del anticristo. Yo te ruego que hoy tú le digas, Señor, yo te quiero entregar mi vida. Si tú te has alejado de Dios, dile, yo me quiero, Señor, consagrar otra vez a ti, volverme a ti, Señor. Vamos a orar. Yo les invito, por favor, a que hagamos una oración. Yo te pido allí que mientras oramos, tú le digas al Señor, Padre, gracias por estas enseñanzas. De repente tú no has entendido mucho, quizás tú has entendido mucho. Sea cual sea tu caso, esta parte final, este verso final es clave. Dice la Biblia que el sello de los cristianos es el Santo Espíritu que mora en ti. ¡Oh! Eres propiedad del Señor. Dime, ¿tú crees que eres propiedad del Señor? Tu vida dice, tu vida habla y dice que tú eres propiedad de Dios. Si tú estás metido